programa Tal y Como Es. Como siempre, trayéndoles a ustedes las últimas noticias de la República Dominicana, los Estados Unidos y específicamente la ciudad de Nueva York. Como siempre, me acompaña Miguel Estrella. Miguel, ¿cómo te sientes? Muy bien, Arelis. Como siempre, muy contento de estar con nuestra amplia audiencia y con tu compañía. Arelis, una semana que ha estado plena de muchísima información, muchas noticias, y hoy queremos abarcar con un experto no solamente en la comunicación, sino en la ciencia y las artes políticas, además que un hombre que maneja perfectamente la historia dominicana, y queremos estar hoy haciendo énfasis de los archivos que fueron hace muy poco liberados con relación al asesinato del presidente John F. Kennedy, y aquí sale información en torno a la dictadura de Trujillo y a la muerte o asesinato de las hermanas Mirabal junto a Rufino, quien era el chofer. Y queremos hoy tratar ese tema con don Emigdio Moronda, quien es parte de este programa y además del canal, y entonces nos abandonó un tiempo porque estuvo en la República Dominicana, pero ya está de regreso. Así es que bienvenido, don Emilio. No es cuestión de abandono, es cuestión de circunstancias. Bien, don Emilio, por muchos años teníamos esa información, pero al no ser oficial siempre nos atacaba mucho en los medios. Te puedo hablar de 20 años atrás. Sin embargo, ahora ya salió claro que la información que teníamos era realmente creíble, era real. Y ahora estamos hablando de que las hermanas Mirabal fueron asesinadas por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, claro, con sus acólitos en la República Dominicana, dentro de ellos nada más y nada menos que en ese tiempo el coronel, aquel coronel que hicieron, ¿cómo fue que le llamaron, Emilio? Miembros de la patria, patriotas, junto a mi Héroe Matío, nacional. Perimber Barrera junto a mi Matío eran parte de la CIA y ejecutaron esa muerte de las hermanas Mirabal con el alto sentido de que había que darle un golpe de esa magnitud a la dictadura, entiéndase Rafael Leónidas Trujillo, para de esa forma justificar su asesinamiento. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme llegar a su selecta audiencia y reiterarle mis felicitaciones por la forma progresiva en que han ido avanzando. En segundo lugar, yo espero que mañana o esta noche me salga un nombramiento con los elogios que usted me dio en la presentación, porque eso le indica a la gente dentro del partido que no creen que nosotros, y aquí me identifico que soy dirigente del PRM, no tenemos gente cualificada. Con esa presentación ya por lo menos le dio una ceñita. Ojalá que llegue a los oídos del manager y me meta en el roster, aunque sea en el banco, para en un caso que se necesite que se dé un toquecito, empujar la carrera de tercera con una sorpresa. Bien, vamos al grano. La muerte de Trujillo aún no ha sido definida claramente porque hay factores oscuros todavía, porque hay intereses en protagonistas que participaron de una forma u otra, que están vivos o sus familiares. Y además, alguien le preguntó a Mao Zedong, como decíamos nosotros, él es primer ministro chino, el héroe y líder de la revolución china, de la gran marcha, que dejó un legado a la historia con la guerra de guerrilla en la línea de los tres fundamentos básicos: defensiva, contraofensiva y ofensiva, dependiendo de cómo estuviese en la correlación de fuerza, pero lo dejamos ahí. Cuando se le preguntó a alguien le preguntó a Mao Zedong sobre la Revolución Francesa en el siglo XX, él contestó: ese es un hecho muy reciente.
Todavía la historia no ha dado los elementos suficientes para que hablemos con propiedad, objetividad de la misma, porque hay pasiones que pueden inclinar los juicios. La muerte de Trujillo es reciente en términos relativos, aunque sea del año 1961 a la fecha. Y por eso hay muchos intereses, y de ahí es que yo tengo la tesis que voy guardando apuntes donde tengo la muerte de Trujillo en su justa dimensión. Y Trujillo, entonces, en esa línea podemos decir que hay tres Trujillos. El Trujillo hasta su caída en el 61 y meses después, que es el vanagloriado, el héroe, el padre de la patria nueva, el primer maestro nacional, donde los áulicos escribieron la historia dominicana sobre la base de el accionar de ese espécimen extraña, fuera de lo normal que dirigió nuestro país. Hay que entender que Trujillo fue un hombre fuera de serie. El segundo Trujillo es el Trujillo después de la muerte, a posteriores. Es el Trujillo satanizado, el dictador, el fratricida, el birro, el criminal. Pero hay un tercer Trujillo, vamos a llamarle, que sería el Trujillo de la posverdad o el verdadero Trujillo. Decimos esto porque las pasiones no dejan evaluar objetivamente lo que Trujillo hizo en República Dominicana cuando encontró un conuco realengo, vamos a llamarle a decir, y no encontró una nación. De ese conuco, de ese desastre, que Américo Lugo decía, la República Dominicana no es una nación, sino una nación desarticulada. Y que Trujillo le pidió que escribiera la historia de la nación porque ya se consideraba con los méritos suficientes. Él le contestó, no, yo te escribo la historia hasta 1930, pero de ahí para allá. Entonces, se concibió que Trujillo fue quien construyó los públicos, la nación dominicana, sin estar lejos de la verdad. Cuando toma el poder, Trujillo encuentra que de carretera faltaban nada más 9 kilómetros. Del Parque Independencia al 9. Lo que habían eran caminos vecinales y caminos para caminar las recuas de los animales para intercomunicarse los pueblos o las provincias de la época. Encuentra únicamente el canal en lo que y construyó todo lo que son las vías principales de comunicación del país. Construyó los hospitales que no existían prácticamente, no llegaban a 3 en la nación, en cada provincia construyó un hospital y así sucesivamente, pero ese no es el tema. Quise decir eso para ponerlo en contexto, en el orden que Trujillo nada más, la nueva generación conoce la parte negativa y no conoce la parte positiva. Y en esa tesitura yo recomiendo a los principiantes o a los que desconocen la historia dominicana 3 obras fundamentales. La primera, un periodista que era reportero del New York Post o del New York Times, que para la época corría Haití y República Dominicana, es decir, para 1960 y de la revista Bohemia. Él escribió un libro que se llama Trujillo, la muerte del dictador. Y de una forma más o menos objetiva, da todos los detalles de la muerte de Trujillo, lo que participaron, por qué, y cosas así por el estilo, y deja cierta ráfaga de información sobre el tema que es el meollo del asunto que estamos tratando en este momento. Recuerden, Trujillo, la muerte del dictador de Dietrich. Segundo libro que recomiendo. Déjeme tomar dentro de ese punto donde usted habla que obviamente nosotros después de la muerte de Trujillo
o podemos decir que la gente, o sea, los jóvenes y la gente que básicamente conoce a Trujillo basado en la historia escrita, no lo entienden porque ven en sí este dictador, esta persona, la parte como que dice negativa de Trujillo. Resulta que tenemos ahí a su nieto, que básicamente surge en varias ocasiones, surge como candidato, como que se quiere lanzar como candidato primeramente, y sabemos todo lo que ha ocurrido con las Cortes Dominicanas para poder tener ese espacio, tener un partido allá, que él mismo hablaba del libro que escribió su madre acerca de la vida de Trujillo, que en verdad no conocían a su abuelo. Entonces, tomando en cuenta estos descubrimientos que vemos ahora, que él entiende que no son ningunos descubrimientos porque él sabía sí la historia, porque la reconocía debido a su mamá. ¿Cómo ve usted ahora tal vez un cambio en cuanto a esa candidatura de Ramfis Trujillo para el 2028? Hay que esperar para emitir juicio, pero me parece que es un elemento, es una variable para aquellos que desconocían la realidad de la muerte de las hermanas Mirabal y que además sirve como preámbulo para desmantelar muchas cosas que no son ciertas que se han dicho de Trujillo. Entonces, esto no hay que ser un visionario para entender. Primero, partiendo de que de buena primera, como dice usted, sale y cala en la nación dominicana, es porque hay un segmento de la población en el que ha quedado el sentimiento trujillista. Y de la noche a la mañana, prácticamente sin hacer campaña, si no hubiese sido por las objeciones legales, él hubiese sido un candidato a considerar tanto en el 16 como en el 20. Pero le pusieron una serie de parapetos legales y lo pararon, pero la verdadera historia que se empieza a conocer solamente le favorece en lo que respecta a sus aspiraciones y a justificar el por qué él argumenta que hay que rescatar algunos valores de la dictadura para poder volver a poner la nación dominicana en el respeto internacional que tenía a la muerte del jefe, que nadie puede discutir esto, y al orden que existía. Trujillo encontró un caos, un desorden. Trujillo encontró un país lleno de analfabetos, inició sus campañas. Naturalmente tienen sus costos porque para poner el orden todo tiene sus consecuencias. Más cuando el orden viene sobre la base de romper con una anarquía, que es diferente a veces cuando se quiere establecer el orden en un régimen de derechos donde hay ciertas anormalidades. Entonces, le decía para los oyentes que después de la obra de Liedre es importante que se lean la obra de Mario Rimitini, que se llama Trujillo de cerca, que fue un servidor de Trujillo y le habla a ustedes de detalles personales. Y ahí usted puede ver parte de los dos Trujillos y puede notar que la propaganda negativa, no estoy defendiendo a Trujillo, es como una consecuencia natural de sectores que querían que el Trujillo cayera. Y la historia lo muestra para apoderarse de sus propiedades. Y por último, yo les recomiendo de Hansel Vice Delgado, el libro Trujillo, amado por muchos, odiado por otros, temido por todos, que también fue un colaborador cercano de Trujillo, que trabajó en la construcción del emporio del CEA y conoce muchas intimidades, y ahí se habla de lo que es el verdadero Trujillo. Los dos últimos terminaron siendo adversarios de Trujillo para que se entienda que no son defensores del trujillismo, pero sí son objetivos en describir los escenarios que se dieron. Como por ejemplo, un día de los muertos, dice Rimitini, nos dice Vice Delgado, que está Trujillo en la oficina del CEA, se recuesta en una ventana mirando hacia afuera
y dice, hoy es el Día de los Muertos, mi papá está muerto, mi mamá está muerta. No, su mamá no estaba muerta, no sé, mi tío está muerto, y hay muchas de la gente mía que está muerta. Y el pueblo dominicano no entiende que yo tengo una espalda demasiado fuerte. ¿Cuánto muerto he tenido yo que soportar en mis hombros que se me han facturado siendo muerte de otros, que lo han cometido sin mi consentimiento y que yo he tenido que asumirlo porque me puede tambalear el régimen y no puedo debilitar mi liderazgo en las estructuras de allá abajo? Es decir, que muchas de las muertes que se le atribuyen a Trujillo fueron sus áulicos sin autorización, porque el régimen de ley que había en esa época no es como ahora, donde hay instituciones que velan por los derechos humanos, que está la otra institución que trata de que las leyes sean aplicadas tal y como están, y así sucesivamente. Y que el avance democrático que se ha dado permite que se han llevado a la acción de la justicia una serie de violadores a las normas y principios que atenten contra la libertad, la democracia, la justicia social y los derechos humanos. Pero el hecho de que salga a la luz pública, que salgan a la luz pública los documentos del Pentágono, unos 80,000, si mal no recuerdo, viene a ponerle una tapa al pomo a algo que mucha gente sabía. Eso yo lo sabía. Yo fui amigo de Figueroa Carrión, jefe del CIN, en la era de Trujillo. No era Johnny Abe García el jefe del CIN cuando mataron a Trujillo. El jefe del CIN era Rigoberto Figueroa Carrión. Y yo conocí muchísimas cosas que ocurrieron en la realidad, que al pueblo se lo han vendido de una manera diferente. ¿Y por qué toda esa incertidumbre, señores? Sencillo, una violación a la Constitución, la ley que se aprobó entre Joaquín Balaguer y aquellos que conspiraron para matar a Trujillo para quedarse con sus propiedades, de que el trujillismo, el que habla del trujillismo, es un pecado mortal, es una violación a la libre expresión a la libre expresión y el pensamiento. O sea, usted no se puede expresar en contra de Trujillo porque hay una ley que lo sanciona. Eso es tan duro como las leyes de la dictadura, aunque los mecanismos que se usen son ahora más sofisticados, pero eso es un abuso histórico, que los familiares de Trujillo no puedan vivir siendo dominicanos en su patria. Más sin embargo, los haitianos le estamos dejando que entren como Pedro por su casa y no le ponemos prohibición o no aplicamos las leyes que hay para que no entren, que ese es el principal problema de República Dominicana. Aprovecho la oportunidad porque Trujillo fue claro en su posición con relación al conflicto, porque es un conflicto, no a las relaciones, sino al conflicto dominico-haitiano. Fijó posiciones diáfanas claras, definió la frontera e hizo lo que tenían que hacer para que se respetara el país. La prueba es lo que se llama la matanza del 37, que también fue exagerada por los enemigos. Y por un lado exagerada por lo mismo público de Trujillo para venderle pánico a los haitianos, pero los haitianos que murieron no son tantos como se dice. Yo soy de la línea noroeste, yo estoy más o menos como a 12 kilómetros, 15 minutos de donde... nos gustaría que en la próxima entrega, porque ya estamos con el tiempo agotado, retomarlo ahí, porque creo que es de mucho interés a nivel nacional esa parte en la cual usted acaba de introducirse, pero necesitamos más tiempo para desarrollarla. Don Emilio, muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo que usted es parte de la programación de Tal y Como Es y le esperamos en la próxima entrega. Y voy a concluir diciéndole, y eso lo voy a detallar más posteriormente. Trujillo no fue el artífice de la muerte de las hermanas Mirabal. Trujillo fue víctima de la muerte de las hermanas Mirabal. Lo digo con pruebas que tengo a mi mano de protagonista del proceso en esa época. Muchísimas gracias. Gracias, don Emilio. Y con esta, nos despedimos de una entrega más de Tal y Como Es. Gracias por estar con nosotros.